Hola, nos hemos reunido aquí unas cuantas amigas que vivimos en Málaga y la idea, bueno, es hacer una entrevista coloquio para el colectivo de Jaén, feminista 8M de Jaén, para su campaña de visibilización en redes de este año 2026, Feminismo contra la precariedad y el fascismo global. Y en principio, bueno, vamos a empezar un poquito charlando. Os quería preguntar, queridas amigas, bueno, que desde vuestra experiencia personal y colectiva, qué luchas se están llevando en la ciudad y por qué, qué está pasando en Málaga. Pues vamos, vamos. Yo creo que lo que está pasando en Málaga responde a un ciclo de movilizaciones que hemos visto también en otras ciudades del Estado, ¿no? Que tienen que ver con una activación que quizá podemos decir que surge a raíz de los problemas de vivienda que son conocidas por todas, pero que de ahí también como que desbordan y lo que vienen a plantear son modelos de ciudad que en definitiva son modelos de vida que debido a la precariedad, el rentismo y la expulsión de todas de nuestros espacios de vida, de nuestros barrios, nuestras casas, pues activan una lucha que tiene como una vocación de pensar nuestras vidas al completo, ¿no? Entonces, cómo nos atraviesa la precariedad, cómo eso se plasma en las oportunidades de acceder a vivienda, cómo eso se plasma en la explotación también en el trabajo, en la explotación del territorio, y yo diría como que, bueno, que ese podría ser el marco así como que se me ocurre. Sí, o sea, puedo sumar que desde, bueno, la experiencia personal que nosotras militamos, digamos, desde los feminismos autónomos, que no pertenecemos a ninguna organización ni partido político, eh, ha habido diferentes momentos donde ha habido más activación, digamos, colectiva y muchos momentos donde esta activación ha mermado porque no hemos sabido componernos desde la diferencia, desde lo que atraviesa el movimiento feminista en tanto que son problemáticas que están en el centro hace mucho tiempo, como la cuestión de lo trans, como la cuestión del abolicionismo, pues muchas veces hemos tenido una pérdida de fuerza y una pérdida de capacidad de componernos y como dice la compañera, en la cuestión de la vivienda nos ha activado a más que buscar la homogenización de posicionamientos desde los feminismos, encontrarnos desde un lugar transversal, que la vivienda nos convocaba de una manera transversal y que hemos sabido, creo, reactivar las luchas ya no queriendo homogenizarnos, sino sabiendo encontrarnos en lo común. Claro, claro, entonces rescatamos que al final una de las cosas principales que atraviesan a esta ciudad es la cuestión de la vivienda. Y para ser un poco más concreto, ¿a quién está beneficiando y a quién está expulsando de la ciudad toda esta cuestión, ¿no? Del rentismo y de la expulsión de la vivienda como tal? O sea, ¿quién creéis concretamente a quién beneficia todo esto y a quién expulsa? Pues claro, también como que viene la cuestión de la vivienda ha venido como a agrandar una brecha de clase, que podríamos decir, y que además tenemos que leerla en clave feminista como interseccionalmente, ¿no? Porque no es, o sea, cuando hablamos de clase estamos hablando siempre de género, estamos hablando siempre de procedencia, siempre de racialización, siempre de quién tiene papeles y quién no, siempre de un montón de cosas que la vivienda la atraviesa porque la vivienda es el lugar desde el que desplegamos nuestras vidas y desde el que podemos hacer o no prácticas también más comunitarias o cada vez más atomizadas y más individualistas o individualizadas, precisamente porque la destrucción del tejido social en esta expulsión, ¿de a quién se expulsa? Pues se expulsa a las precarias, a las vecinas, a las que no tienen oportunidad del acceso a algo que era un bien. ¿Y quién se está beneficiando? Bueno, pues aquí en la Costa del Sol se ve muy claramente, o en Málaga en concreto se ve muy claramente, que cada vez hay una aglomeración de viviendas en manos de fondos de inversión. Ha habido un despliegue, sin duda, creo que las compañeras pueden ahora extenderse un poco más, de fondos israelíes también y sionistas que han ido comprando conversión de vivienda en apartamentos turísticos, como una ciudad como que se vuelca hacia el turismo, hacia un modelo de turismo que es depredador y ultracapitalista, y entonces las que nos vemos como sin posibilidad porque no tenemos un marco de poder vivir
en ese espacio, pues seríamos pues todas las, pues todo lo que podemos llamar la vecindad si queremos, o habría muchas maneras de nombrarlo. La vecindad me gusta. Mm. Sí, supongo que también, o sea, pensando siempre como en la feminización de la pobreza, por eso es transversal lo de la vivienda, porque entendemos que también si hay una porción, digamos, de la sociedad que son mujeres al mando de familias, quiero decir, porque podemos hacer un histórico que en España lo podemos entender muy bien, como cuando empieza a cerrar las fábricas, donde se empieza a destruir, digamos, ¿no? El tejido de sustento de las ciudades y solamente queda como recurso el turismo y solamente queda como recurso la hostelería. Hay un proceso muy lento y muy atroz que es que desaparece o empieza a desaparecer, digamos, no simbólicamente, pero sí de manera práctica, la figura del varón proveedor, digamos, del hombre proveedor. ¿Y qué pasa cuando entonces las familias, digamos, se ven absolutamente desestructuradas porque desaparece esta capacidad, posibilidad, que aunque no sea nuestro deseo, aunque no sea nuestro sueño, tener un hombre en la casa que nos mantenga, por supuesto, pero qué pasa con la desestructuración, digamos, de las economías, cuando lo único que nos queda en un momento es la, ¿cómo se dice? La escalada esta de construcción y burbuja inmobiliaria y todo lo que llevó consigo en el proceso migratorio de a qué venían los hombres, venían a trabajar en la construcción y a seguir en esa cadena de hiperproducción y explotación del territorio, y en general las mujeres migradas venían a trabajar en las casas de gente de clase media que seguía aspirando a tener propiedades. Eh, entonces, bueno, como pensar en que esta España que se reestructura frente a la desaparición, digamos, de otras posibilidades de economía y se centra únicamente en una industria, digamos, de la construcción y, sí, bueno, eso de la construcción, cuando evidentemente es un territorio donde hay muchas más casas vacías que personas con casa, donde se siguen construyendo casas que no son para las personas que viven en el territorio, que hay, ya sabemos que hay condominios que se construyen para gentes que vienen afuera, desde fuera, en términos ¿cómo se diría? Como un tipo de migración que no es la que entra en las lógicas de migración y de derechos sociales, sino que es de la explotación del territorio y la usurpación y el expolio del territorio. Entonces hay una pérdida de toda estructura de sostenimiento, ¿no? Entonces, como, bueno, pensar que cuando hablamos de la feminización de la pobreza, en verdad nos estamos refiriendo a todo esto, cómo recae en esta nueva estructuración de la sociedad en España esa feminización de la pobreza, y quiénes son las que sostienen las casas, quiénes son las madres solteras que sostienen esas casas y sostienen esos peligros de desahucio y sostienen esa lucha también, ¿no? Como que ante la pregunta de a quién beneficia y a quién se lleva por delante y también qué lucha se activa, pues esta lucha también la están activando las mujeres, que frente a la nada se han visto como con una única opción, que es sacar tiempo para criar, para sostener a las familias y para además dar la pelea. Claro, desde la economía feminista, desde los diferentes feminismos, siempre hemos reivindicado y seguimos reivindicando el poner la vida en el centro, ¿no? Al final, esto pues, parecía una cuestión como mucho más teórica, una cuestión como mucho más, sí, de que se utópica incluso podría llamarlo, ¿no? Poner la vida en el centro en vez del capital. Pero realmente nos estamos dando cuenta, ¿no? De que bueno, este expolio del territorio, este turismo que evidentemente está generando muchísimo conflicto dentro de la ciudad de Málaga en concreto y de muchas otras ciudades, al final nos estamos dando cuenta que tenemos que realmente, o sea, que llevar a práctica, que se está llevando en práctica, de hecho, poner esa vida en el centro. En términos de vivienda y en términos de la ciudad de Málaga, ¿qué creéis vosotras, que además lleváis mucho más tiempo que yo viviendo y habitando esta ciudad,
¿qué creéis qué prácticas veis que es precisamente, oye, esto es poner la vida en el centro, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues yo creo que, o sea, que toda práctica que digamos intente escapar, y creo que es un intentar escapar constante, porque el capitalismo todo el rato se come nuestras vidas en términos como muy materiales, toda práctica que vaya a intentar escapar de esa lógica y a ver cómo nos seguimos juntando, cómo seguimos pensando nuestras vidas en común, y eso puede ser algo como muy amplio y se puede plasmar en prácticas muy cotidianas, que es bueno, hay algo más en nuestras vidas aparte de levantarnos por la mañana, hacer los quehaceres que hay, irnos a currar, volver y estar reventadas y dormir. Bueno, creemos que hay otras prácticas. Lo que pasa es que son todo el rato a la contra de la lógica social y política en la que vivimos. Entonces, bueno, encontramos poner la vida en el centro desde vidas más comunitarias, juntarnos para sostener cuidados que sean comunes y no que estén individualizados o pagados en el caso de quien los pueda pagar, que evidentemente ahí también entra una lógica de diferencia de clase. Em, en cómo pensamos las luchas juntas, porque creo que también cuando poner la vida en el centro a veces también se ha como vaciado de este contenido que decía Lula, que es como, no solamente son madres de familia que se parten el lomo para sacar la vida de su familia adelante, sino que además están haciendo militancias, además están juntándose con otras para cómo resistimos a la oleada de desahucio que estamos viendo y que se viene más ahora, además con la caída del escudo social y con las nulas medidas institucionales que se están poniendo al respecto. Y yo creo que ahí a todas se nos encoge así como el corazón de amor político y personal también, con las mujeres de hecho por derecho, que son un ejemplo de cómo pensar los colectivos políticos y los colectivos militantes a través o a partir de lo que es más central en nuestras vidas, que es sostenernos, cuidarnos, y de eso va desde ver cómo nos echamos mano para las que tienen hijos, hijas, cómo se hace esa práctica en común, cómo podemos como juntarnos para comer, y creo que nos queda mucho que investigar a eso, de venga, pues hacemos comidas comunes que pues, nos puedan nutrir o tal. Y además paramos los desahucios de unas y otras y además nos juntamos para ver qué necesita la otra y además en esos espacios de militancia no son espacios como rígidos donde nos sentamos solamente a pensar, sino que nos sentamos a imaginar cuál es la vida común que podemos producir todos los días, y esto es una tarea dificilísima porque va en contra de la lógica de la explotación, pero al final creo que es lo que nos mueve a la hora de pensar las luchas y la alegría también compartida. Sí, es que justo te estaba escuchando y al decir esto, ya fuera de todo, ni siquiera estaba como dentro de este bloque, pero como que estaba pensando, joder, tía, lo que pasó en Ollería, que ahora lo contaremos a continuación, me parece que es una práctica de poner la vida en el centro en toda regla, ¿no os parece? ¿No? Como, no sé, recuerdo, ahora contextualizamos rápidamente, pero recuerdo como un poco todo lo que pasaba dentro era precisamente de real, ¿eh? Que yo llevo muchísimo tiempo estudiando, he hecho una tesis sobre economía feminista, sobre poner la vida en el centro, sobre la lógica de capital fuera, la lógica de los cuidados, y, y desde hace un rato, digo, leche, llevamos mucho rato haciendo prácticas, que esto es poner la vida en el centro. Por eso me pareció como muy pertinente preguntarte eso. Y rescatando Ollería, que me gustaría mucho más que hablar y vosotras, porque, bueno, por la cuestión de siempre, ya hay mucho rato más aquí, creo que fue precisamente eso. Poner la alegría en el centro, los cuidados en el centro, lo colectivo en el centro y dejar de lado otras cuestiones, ¿no? Que son precisamente las que nos están expulsando de la ciudad y las que nos están generando problemas de salud mental, problemas de muchos tipos, ¿no? Hoy día 15 ocurre un 16 de enero, si mal no recuerdo, es un viernes cualquiera al mediodía, un grupo de tipas y tipos maravillosos deciden entrar en un edificio y por favor continúa. Anteriormente era de la Junta de Andalucía y ya os dejo un poco también que si queréis contextualicéis un poco esto y abrimos paso a esa acción que se llevó a cabo. No, o sea, me venían dos cosas antes de entrar en eso. Bueno, una cosa que recuerdo en una charla sobre donde se estaba presentando el libro de la Fañera en Suburbia, la librería amiga,
donde una compañera de Techo por Derecho decía, como hablando con una abuela o con una tita, como de pronto, como antiguamente pasaba que tú estabas haciendo tu lenteja y venía tu vecina de enfrente y te decía, cuídame niño un momento que tengo que, y tú apagabas tu fuego y te ibas a cuidar a ese niño un momento hasta que. Entonces, esto traía como un imaginario de cuánto importa más, o sea, qué importa más, lo tuyo o lo de nosotras, ¿no? Como a quién pertenece ese niño o a quién pertenece esa vida y cuánto eres tú capaz de apagar tu fuego para sostener lo que está pasando fuera, ¿no? Entonces, para mí viene muy al hilo de la acción que sucedió en Ochería, donde la acción que se hace de manera simbólica es ocupar un espacio perteneciente a la Junta de Andalucía que estaba siendo utilizado por organizaciones sociales, entre ellas Málaga Coge, y lo que sucede es que de la gente que entra en ese sitio, no es, creo que como se intenta siempre, sí, como se intenta propagar esta idea desde los fascismos, que son gente clase media, que no quiere trabajar, gente que tiene el tiempo para hacerlo, no. Ahí dentro había un montón de gente con su vida comprometida, gente que está en peligro de desahucio actualmente, gente que ha pasado ya por procesos judiciales, gente que verdaderamente ha apagado su fuego y ha ido a cuidar el niño o la niña de la vecina, donde se ha quitado del centro una cuestión durante el tiempo que requería esa acción, de alguna manera quitar el tiempo, la atención y la energía de lo propio para ponerlo en lo común. Y eso a mí me parece una acción, primero, que reivindica algo importantísimo que a mí personalmente, pero creo que es para todas, como tú has nombrado la salud mental, creo que nos atraviesa a todas, que es un chutazo de esperanza de lo que somos capaces de construir ahora. Porque si nosotras nos ponemos a pensar de lo que podemos cambiar en un futuro, creo que todas nos da muchísima angustia de ver que al final, dentro de la sociedad donde vivimos, que es organizada en democracia, estamos en manos de unos políticos y no sabemos hacia dónde vamos y nos genera mucha desesperanza y mucho desasosiego de a dónde va esto cuando sabemos que es una pugna constante de poder. Entonces creo que la autoorganización nos provee de algo que necesitamos las personas para vivir, que es de esperanza y de ilusión, que somos capaces de organizarnos, que somos capaces de hacer cosas increíbles, que somos capaces de pujar por lo que creemos que merece la pena y que somos capaces además de, mientras que criamos, sostenemos una casa y una comunidad también, poder además generar otros espacios de ilusión y de convivencia, ¿no? Entonces, más allá de la reivindicación de, sí, un espacio que la Junta de Andalucía decide vender a un fondo sionista que merece más que la pena pegarle una patada a esa puerta, hay algo en el propio hecho de organizarse y hacer una acción colectiva que nos vuelve a, cosa que nos devuelve la imagen de la capacidad que tenemos. Y es muy importante para seguir viviendo. Además que la acción política de Ollerías 15 creo que tenía, tenía como finalidad como varias cosas que atraviesan lo que está pasando en la ciudad. Por una parte, poner en el centro que hay un edificio que era público y va a pasar a manos privadas, con lo cual seguimos hablando de ese expolio de lo público para venir a beneficiar a esos que hemos nombrado antes, que además, siendo un edificio que se ha dedicado a sostener unas entidades sociales que se dedicaban precisamente a las cuestiones migratorias y a las cuestiones de derechos sociales, ahora pasa a manos de especuladores y rentistas, porque ese edificio, el uso que va a tener previsiblemente es seguir engrosando los apartamentos turísticos, la explotación del territorio en tanto que modelo turistificador
terrible, y además tenía como finalidad denunciar que hay, o sea, que esta situación lo que hace es dejar a la gente en la calle, expulsar a las vecinas de sus barrios, con gente que, como ha dicho Lula, también eran gente que ya le está pasando eso, es decir, que sus vidas están siendo ya expulsadas de sus casas, expulsadas de sus barrios. Entonces, como que la potencia de la acción, además de todo lo que se genera en tanto que capacidad colectiva y demás, tenía todo el sentido porque ponía en el centro pues, las grandes problemáticas en realidad de las que hemos estado hablando, que están asolando la ciudad. Y fue una acción además pues que tuvo como muchísima alegría, muchísimo sostenimiento, que la gente que estuvo fuera aguantó horas y horas y no se terminaba de ir y se pasó la noche entera allí. Entonces como que creo que removió de alguna manera, porque tocó en las teclas de lo que políticamente está siendo importante en Málaga ahora. Bueno, en Málaga hay más sitios, pero por situarlo como... Vale. Y ya, como ¿has pensado cómo cerrar? Sí, pero no voy a cerrar todavía. Voy a hacer una cosa más y ya cierro. No pasa nada, dentro de 15 o 20 minutos. Debería asegurarme que esto siga hablando porque... Sí, 22 minutos, es que nos encanta la charla. Vale, me pasa que yo, de verdad, lo que pasó en Ollería me pareció algo espectacular, una forma de organización puto increíble. Creo que lo que se vivió dentro y fuera de ese edificio fue realmente esperanza de poder conseguir cambiar los modelos de vida, poner esa vida en el centro, rescatando un poco de lo que veníamos hablando de estos feminismos. Además, este feminismo también, otro feminismo andaluz de la alegría, ¿no? De te canto para afuera, de fuera para adentro y de dentro para afuera, era cante, era sostén, era cuidado. Había gente completamente vulnerable que en ese mismo momento le estaba ocurriendo lo que has comentado ahora mismo, Carmela. Están en punto de mira de ser desahuciados y aún así estaban ahí, ¿no? Porque creían, creen y seguimos creyendo. Entonces, al final, lo que nos intenta vender de ese individualismo no vale para nada cuando de repente hay esa autoorganización colectiva y esos cuidados colectivos. Yo sí quería hacer una última pregunta, o penúltima si queremos, de qué pasó en ese proceso, qué pasa con la Junta, qué pasa con el Ayuntamiento de Málaga, porque hay unas personas que se encierran dentro de un edificio y se prevé que hay una negociación para que al menos estas personas que están dentro también, que van a ser, que están que pueden ser desahuciadas en cualquier momento, se las realoje. ¿Qué pasa con esta comunicación con los diferentes niveles institucionales? Pues en realidad creo que pasa lo mismo que pasaba antes, que es básicamente que las instituciones prefieren no, o sea, en el mejor de los casos, no posicionarse, en el peor, porque las prácticas están claras, que son que mientras se siga vaciando el patrimonio público para venderlo y expoliarlo en lo privado, y digamos que nuestras vidas es que como ni están en sus cabezas, ni les importa, ni quieren, entonces pues básicamente pues finalmente la Junta interpone la denuncia de que se ha entrado en un edificio de su propiedad y finalmente después de un día y medio pues desalojan el edificio. Es verdad que creo que hay un equipo de negociación fuera que se parte el lomo para que eso se dé en las mejores condiciones para las personas que están dentro, es decir, sin violencia y sin conservando su integridad física, colectiva y demás, pero básicamente es no atender a lo que está pasando, porque en realidad pues su modelo de ciudad es el del capitalismo, el rentismo, la especulación. Entonces nuestras vidas no estorban, digamos, en ese modelo y por tanto pues no se van a hacer cargo de ellas, haciendo evidentemente una dejación de funciones para lo que supuestamente los poderes públicos están ahí, cosa que tampoco nos sorprende porque esto viene siendo pues la tónica general en la que hemos vivido, porque o sea, la turistificación, la explotación del territorio son modelos políticos, no tenemos que olvidarlo. No es solamente que haya como un ente de una economía que funciona de una manera y las instituciones están sirviendo a ese modelo. Este es un plan político que se sostiene desde lo institucional y cada vez que hay un desahucio en una ciudad son responsables todas las instituciones que tendrían competencias en materia de vivienda y que deciden activamente, porque es una decisión activa, no poner ningún tipo de remedio.
Entonces son responsables absolutamente de la situación de precarización total y de explotación que nuestros cuerpos viven en nuestras ciudades. ¿Quieres decir algo? Pero, a pesar de todo eso, pues hay tremenda fuerza y hay tremenda organización y hay tremenda alegría y hay una capacidad infinita en esta ciudad de componernos gentes que a priori igual si nos sentamos a leer libros no leeríamos los mismos libros jamás, gente que igual no habitaríamos los mismos espacios, gente que si tuviéramos en algún caso que encontrarnos, digamos, a pensar las bases de lo que hacemos, no nos pondríamos de acuerdo, pero estamos encontrando un lugar que es hacer, dejarnos de hablar y hacer. Nos encontramos de cara al 8M ahora mismo un montón de feministas autónomas tramando con una capacidad infinita de organización y de acción, que creo que estamos todas igual de emocionadas y sobrecogidas con salimos de currar, quedamos para cenar, cada una con su tupper. Esto está haciendo ahora mismo encontrarnos desde la acción, a las horas intempestivas, a cuando ya estamos todas medio muertas. Entonces creo que eso tiene un valor y creo que la acción de Sherías como otras acciones, como para el desahucio de la Tita Mari, como hay acciones que lo que generan es un power colectivo, una sensación de, hostia, estamos a muerte y lo que haga falta. Y eso es lo que necesitamos. Sí. Y este edificio, previsiblemente, volviendo al tema de Ollería, será convertido en apartamentos turísticos, pero como se puede comprobar, hay una autoorganización y una autonomía y un colectivo súper potente en esta ciudad que lucha por cuestiones feministas, transfeministas, por cuestiones de la vivienda y por hacer la vida un poquito más amable.